Hola de nuevo. En esta ocasión vamos a revisar un poco lo que es la nomenclatura de compuestos inorgánicos. En, en Alemania, en 1860, en la ciudad de Karlsruhe, se lleva a cabo un gran congreso de química, en donde salen algunas cuestiones importantes, y una de ellas es la cuestión de las nomenclaturas. Antes de esto se acostumbraba que los compuestos tuvieran el nombre de su descubridor, pero dado que podía suceder lo mismo en diferentes partes, como sucedió en el caso del vanadio y de la cuestión del vanadio y el eritronio, que debería llamarse eritronio, pero terminó llamándose vanadio, lo que se acordó entonces fue concentrarse en los nombres de los elementos y utilizar variantes de esos nombres para darle eh, para poder dar una nomenclatura coherente. ¿Qué hicieron entonces? ¿O cómo podemos utilizar entonces los esfuerzos de las personas de esas épocas? Vamos a ver que para dar nombre podemos clasificar a las sustancias en iónicas, moleculares y ácidas, y estas incluirán también a sus respectivas sales. Ahora bien, en el caso, por ejemplo, de los óxidos, en el caso de las sustancias moleculares, mejor dicho, en el caso de las sustancias moleculares, encontraremos que, y aquí hay que tener particular cuidado, debido a que en nuestros países de habla española también tenemos diferentes maneras de ver los de ver a las sustancias y de ver su respectiva nomenclatura. Entonces, pero por lo regular podemos ver que primero utilizamos un prefijo de número, y el duende ya nos lo pone también muy bonito en una cartulina. Utilizamos el prefijo de número, la palabra óxido. Hay que notar que estos moleculares son, sobre todo son para no metálicos. ¿Sí? Utilizamos, por ejemplo, el prefijo, la palabra óxido, y ojo, también sirve, por ejemplo, podría servir para la palabra sulfuro y otras denominaciones. Esto obviamente pertenece al primer átomo. Perdón, esto pertenece al segundo átomo, que sería el átomo de oxígeno. Se agrega además el prefijo, se agrega además la partícula de. ¿Por qué? Porque aquí estamos describiendo el óxido, el sulfuro o la, o la el compuesto que sea de otro no metal. Y para esto entonces agregamos un prefijo de número de nuevo para el segundo átomo,
más el nombre de ese elemento. ¿Sí? ¿Cómo funcionaría esto? Podemos verlo de la siguiente manera. Esto sobre todo lo vamos a aplicar a los óxidos. Entonces, por ejemplo, pondremos en el caso de esta sustancia, no tiene prefijo porque, como ya vimos en la cuestión de las valencias, el 1 nunca se escribe y nunca se menciona tampoco. Entonces aquí solamente podremos un di. Vamos a cambiar mejor de color. Vemos aquí. Entonces anotamos di. Di de 2. En griego 2. Es que di. Óxido. Dióxido de azufre. ¿Qué pasaría si la molécula fuera solamente, tuviera un solo oxígeno, un solo átomo de oxígeno? Por ejemplo, el caso de esta molécula. Aquí entonces lo que hacemos es anotar mono o mon, que implica que solo hay uno, y dado que no hay ningún número escrito en ninguna de las dos partes, entonces aquí asumimos que hay un 1. Monóxido de nitrógeno. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el prefijo numeral, el nombre del oxígeno con la terminación do o la terminación que sea, y el nombre del elemento al que se refiere. Esto podemos verlo como en los nombres que nos ponen en algunas instancias, como por ejemplo las escuelas, donde se puede anotar primero digamos, esto sería el apellido y después vendría el nombre. Funciona de la misma manera. Viendo el caso de algunos óxidos, en donde sea más clara la regla, podemos, por ejemplo, tener el caso del en este caso ponemos el prefijo pent, que pertenece a 5 en griego, la palabra óxido, de azufre. ¿Sí? Variando un poco, tendríamos, por ejemplo, este mismo tipo de fórmula, pero ahora con el sulfuro. Aquí sería pentasulfuro de difósforo. De difósforo. De esta manera vendrían haciéndose la nomenclatura de diferentes no metales. Ahora bien, ¿qué pasa con los óxidos metálicos? En el caso de los óxidos metálicos, simplemente nos deshacemos de la regla que nos indica anteponer el prefijo numeral.
Tengo noción de que en algunas partes de nuestro continente americano o bien en otras partes donde hablamos español, las reglas de nomenclatura pueden ser un poco diferentes. Pero vamos a observar un caso particular que sería el de los óxidos en este tipo de, para empezar a describir. Como habíamos visto previamente, aquí tenemos un -2. Para que la molécula sea neutra se necesita un 2 positivo. Aquí en cambio tenemos esta otra formulación, ¿sí? Ahora bien, sabemos este tendrá una carga -2 por 3, entonces la carga total será -6. Aquí tenemos 2 de este otro elemento, por lo consiguiente su carga será 3 positivo. Al multiplicarse por este 2 encontramos que es 6 positivo. La molécula está balanceada, está neutra, y entonces observamos que aquí no ponemos ya el prefijo, por lo menos aquí entre nosotros no lo ponemos aquí, y hablamos entonces del óxido, debido a que es el ion con la valencia menor, con la menor valencia que puede existir de estos dos. A este se le da el sufijo oxo, y esto entonces pasa a ser óxido ferroso. Perdón, oso, no oxo, oso, el sufijo oso, es decir, la terminación oso. En el caso de este otro óxido, eliminamos, no se le pone trióxido de dihierro, sino se le conoce como, al ser la valencia mayor, se le da la terminación ico. Con esto tenemos que esto es un óxido férrico. Ahora, ¿en dónde se puede observar alguna diferencia al hablar en español? En que este también podría describirse como óxido de hierro. Y aquí hay que observar una regla importante. Este número 2 se anota con números romanos entre paréntesis. En cambio acá sería óxido de hierro 3. Ojo aquí, porque algunos profesores prefieren llamarlo óxido de fierro 2, y al de abajo llamarlo óxido de fierro. Gracias al duendecito, porque aquí si no sería muy difícil entendernos. Óxido de fierro 3, debido a que el nombre en latín de este elemento es ferrum. De ahí que de que muchas personas se hablen de fierro. Nosotros, en cambio, otras personas preferimos utilizar ya la forma ya más bien al español, hierro. Si este video te gustó, por favor danos like y suscríbete a nuestro canal. Muchas gracias, y queda al pendiente porque vienen las demás nomenclaturas en química inorgánica que también son importantes de ver. Nos toca ver, por ejemplo, en uno de estos capítulos nos tocaría ver
lo que es la nomenclatura de los ácidos y sus sales. Muchas gracias y hasta pronto.